Bien, saludos y bienvenidos para esta reunión acá. Nuestra tutoría número 5 para el capítulo número 5 del libro Química, la ciencia central, titulado Termoquímica. ¿Sí? Termo es una palabra que está relacionada con calor y bueno, cuando decimos termoquímica, un poco la idea es cómo el calor está relacionado eh, con los procesos químicos, ¿sí? Especialmente con las reacciones, aunque también cuando hay cambios físicos de la materia, como una evaporación, una condensación, una solidificación, ahí también el calor es un actor principal en esos procesos. Entonces, acá en este capítulo lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre qué es calor, qué es trabajo, qué es energía interna, qué es entalpía, cómo están relacionados la energía interna, el trabajo, el calor, que eso también está muy relacionado con la parte física, ¿verdad? No sé si ya llevaron física, eh, pero si no más adelante cuando la lleven van a ver de que en física también se estudia mucho lo que es la transferencia de energía o la termodinámica, ¿sí? De hecho, se dice que los tres pilares de la física son la termodinámica, el electromagnetismo y la mecánica. ¿Sí? Esos son los tres pilares de la ciencia física. Entonces, claro, es una temática que en cierto modo es compartida hasta cierto grado con la química, salvo que ya nosotros nos enfocamos en cómo el calor interviene en las reacciones, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la parte que nos diferencia ahí un poco. Entonces, como siempre que revisamos aquí, ¿verdad? Lo que son los contenidos, tenemos que, primeramente, hablamos de qué es energía, ¿verdad? Eh, Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ni inusual para nosotros, siempre desde la escuela, ¿verdad? Eh, Todavía se enseña, ¿verdad? Que hay formas de energía, que está la energía química, que está en los alimentos, que está la energía solar, la energía eólica. Entonces, pues sí, ¿verdad? Energía es como esa capacidad que tienen los cuerpos para realizar alguna tarea y la energía realmente toma diversas formas y dependiendo de la forma que tenga, así le llamamos, ¿verdad? La energía cinética, por ejemplo, es una energía relacionada con la velocidad que tenga un cuerpo, mientras que la energía potencial está relacionada con la altura o con la posición que tenga un objeto, ¿sí? Eh, y bueno, también existe algo que se llama trabajo, también existe algo que llamamos calor, y bueno, son formas de energía. En la sección 5.2 vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. Ahí realmente vemos un principio que también gobierna a la masa, que es que la energía no se crea ni se destruye, únicamente puede transformarse o transferirse, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver un concepto llamado energía interna y bueno, vamos a tratar de comprender eh, a qué se refieren este término y cómo nos puede ayudar a analizar los cambios de energía en un sistema. Ujú.
Después en la sección 5.3 vamos a hablar de una, en termodinámica se llaman funciones de estado, algunos valores que tienen que ver con la energía. En este caso, esta función de estado se llama entalpía. Entalpía relaciona la presión, el volumen y el cambio de energía interna. Ujú. Entonces, en sí, mm, a veces es un poco difícil entender qué es entalpía, pero para simplificar podemos decir que es una forma de calor o una forma de energía que se va a transferir en los procesos en forma de calor normalmente, pero ya vamos a ver su definición más formal. Ujú. Bien, luego en la sección 5.4 ya vemos algo que está más relacionado con química, que sería el concepto de entalpías de reacción. Entalpía, estrictamente, ¿verdad? No es lo mismo que calor, pero a mí usualmente me gusta decir también calor de reacción en lugar de decir entalpías de reacción. Ujú. Em, Al final, bajo ciertas condiciones termodinámicas, la entalpía es lo mismo que el calor. Ujú. Y para esta parte que estamos nosotros viendo de una manera introductoria, realmente entalpía y calor lo podemos usar como sinónimos en todos nuestros casos que vamos a estar estudiando, pero estrictamente sí hay una diferencia. Ujú. En este caso lo que vamos a ver es, ok, cómo se ve el calor en una reacción y cómo se relaciona y cómo lo podríamos nosotros calcular. ¿No? Sí. Bien, y para calcular o medir cuánto calor se lleva, eh, esta interviene en un proceso, utilizamos una técnica que se conoce como calorimetría. La calorimetría es una técnica experimental que se utiliza para medir los cambios de calor en los procesos químicos. La calorimetría se lleva normalmente a cabo en aparatos que pueden ser relativamente sencillos o también hay unos que son un poco más complicados, pero los aparatos que utilizamos normalmente les llamamos calorímetros. ¿Sí? Bien, luego la lección 5.6 se denomina la ley de Hess. Ahí vamos a ver que si hay una reacción química que nosotros no sabemos cuál es su calor de reacción, pero tenemos información sobre otras reacciones que están en cierto modo relacionadas con lo que andamos buscando, podemos utilizar la ley de Hess para hacer una relación de las reacciones que sí conocemos y de esa manera hacer un cálculo de la reacción que no conocemos. ¿Mm? Eso sí es un poquito complejo de explicar a veces, pero es sumamente interesante. Ujú. Y cerraríamos prácticamente viendo lo que es las entalpías de formación. Eh, en sí, el concepto de entalpía de formación es el calor que se necesita para formar una sustancia a partir de sus elementos. Eh, y vamos a ver de qué las entalpías de formación. Ya los científicos las han calculado, las tenemos aquí en el libro disponibles en un apéndice del libro y vamos a ver cómo las utilizamos para hacer cálculos. Sí, la verdad este capítulo es bastante numérico. Y bueno, por ahí hay una sección que es interesante leer, tal vez no la vamos a llegar a tocar por temas de tiempo, pero ciertamente los alimentos contienen energía. Nosotros nos alimentamos para poder tener energía y también otros nutrientes que nos ayudan con nuestro bienestar y crecimiento. Pero una de las principales razones para alimentarse es para tener energía. Y
Lo último que se toca aquí sobre los combustibles, sí, hay muchos combustibles en la actualidad, unos más nuevos que otros, y en sí son sustancias que se utilizan para quemarlas y cuando se queman liberan muchísimo calor o energía y esa energía se puede utilizar para calentar o para dar movilidad a un automóvil, a un motor, etcétera. ¿Sí? Entonces ese sería el capítulo 5. Profe, Jason, ¿querías decir algo? sí, en la sección 5.8 ese capítulo, entalpías de enlace, entra como tal en este capítulo, digámosle. Hay que estudiarlo. Ah, es que ustedes tienen una sección más ahí en el libro. Sí, esas de entalpías de enlace normalmente no las evaluamos en el examen. ¿Sí? Entonces, más que todo sería entalpías de formación, calorimetría y ley de Hess. Esos tres tópicos son los principales que tenemos que estudiar para este capítulo. ¿Estamos? ¿Saben, Listo. profe? Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien, entonces tal vez vamos a ir un poquito rápido al principio para tratar de irnos a las secciones que son más relevantes. Ujú. Bien, entonces, primero que todo, 5.1, la naturaleza de la energía. Energía, ese es un término que es un poco difícil de definir, pero todos lo entendemos, ¿verdad? Todos entendemos que es andar sin energía o ando enfermo, vieras que ando con poca energía, o vieras que mi celular se descargó, se le fue la energía a la batería, etcétera, ¿verdad? O sea, no es una palabra muy común y entendemos de qué se trata, ¿no? Aquí la definen como la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Sí, eso es la manera en que definimos energía. Cuando nosotros hablamos de trabajo, trabajo es la energía utilizada para mover un objeto contra una fuerza. ¿Sí? Y el otro término que tenemos por aquí es el calor. El calor es la energía que se emplea para subir la temperatura de un objeto. ¿Sí? Entonces, esos son como los términos iniciales que tenemos que manejar aquí. ¿Sí? Em, ejemplos de trabajo, por ejemplo, em, cuando algo se desplaza, ¿verdad? Cuando una masa se desplaza, se está moviendo, por ejemplo, si nosotros vemos una grúa que tiene una carga y la grúa la comienza a levantar, ahí está haciendo un trabajo, ¿verdad? Está haciendo un movimiento de un objeto contra una fuerza, que sería la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, al subirlo, está trabajando en contra de la fuerza gravitacional, ¿sí? Es una forma de trabajo. Y calor, pues sí, ¿verdad? Realmente eh, es una energía que se emplea para incrementar la temperatura de un objeto. El calor tiene la particularidad de que siempre se va a mover del objeto que está a mayor temperatura, del que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Siempre es así. Eh, es tan, eso es tan cierto como que siempre que uno suelte un objeto se va a caer hacia abajo, ¿verdad? Tal vez suena redundante, ¿verdad? Caer hacia abajo, pero eh, si uno nunca suelta algo y se cae para arriba, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con el calor. Nunca un objeto caliente eh, de alguien que esté más frío que él, ¿sí? Más bien, si entra en contacto con alguien más frío que él, el caliente le va a pasar energía del frío. Es como un diseño que ya está en la naturaleza, y que es inevitable.
Hay otras formas de energía, ¿verdad? La energía cinética está relacionada con el movimiento, particularmente con la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le han puesto E sub K es igual a 1/2 de M por V al cuadrado. E sub K, ¿verdad? E es energía y K se refiere a cinética, ¿sí? Porque es que en inglés cinética se escribe con K. Eh, la energía cinética entonces es un medio de el valor de la masa multiplicando a la velocidad que tenga esa masa elevada al cuadrado. ¿Mm? Es una forma de medir energía. Energía cinética, perdón. La energía potencial también es una energía bastante común. Es la energía que está eh, almacenada, ¿verdad? Eh, proveniente de atracciones o repulsiones. El ejemplo más fácil de energía potencial es cuando un objeto está a una cierta altura. ¿Sí? Entonces, aunque esté quieto, ahí tiene energía potencial porque tiene todo el potencial precisamente de caer y empezar a acelerarse y a moverse. Ujú, ¿sí? Entonces, son formas de energía, ¿verdad? Que tenemos. ¿Mm? Em, sí. Aquí, ¿verdad? Nos pone un ejemplo clásico de energía cinética y potencial. Ya cuando la muchacha está aquí en la cima, digamos que esto es una cuesta, entonces al estar en el tope de la cima tiene energía potencial y ahí es bastante elevada porque está en el tope, ¿no? De la cima. Y como está detenida, realmente su energía cinética es cero. Pero si ya comienza a descender, entonces lo que va a pasar con la energía potencial es que va a ir disminuyendo, pero se va a ir transformando en movimiento. Entonces, conforme la energía potencial disminuye porque está bajando y está cada vez menos alto, la energía cinética aumenta porque está adquiriendo velocidad. Ujú, sí, bien. Este, hay una energía que se llama energía electrostática, ¿sí? Que tiene que ver con cargas eléctricas. Entonces, por aquí hay una fórmula para calcularla. Aquí Q1 y Q2 son cargas eléctricas, ¿sí? Que eso lo podríamos relacionar en algún momento con el átomo, ¿verdad? Porque los átomos tienen, pues, partículas que están con carga eléctrica, ¿sí? Los protones y los electrones. Entonces, aquí lo que dice es que la energía potencial electrostática es la multiplicación de esos valores de carga eléctrica multiplicados por una constante aquí. Esta letra que parece una K, ¿verdad? Es la letra griega kappa. ¿Mm? Y esa letra griega kappa tiene este valor 8.99 por 10 a la 9. ¿Mm? Y D sería la distancia que hay entre las dos cargas eléctricas. Entonces, esa es una manera de calcular el valor de la energía electrostática. ¿Mm? Sí. Pero todo esto de aquí realmente es como muy introductorio y no es realmente tan importante para efectos de evaluación o de ejercicios, pero bueno, es en cierto modo una introducción a energía. ¿Mm? Ya que se está haciendo la introducción, bueno, algo muy importante es ver qué unidades se utilizan para medir la energía. Y en el Sistema Internacional de Unidades y en el SI se ha determinado que el valor de la unidad o el nombre de la unidad que se va a utilizar es
el nombre de Joule. A veces en español acostumbramos a hablar de que la energía se mide en julios. Sí, realmente está bien, cualquiera de las dos formas se entiende. Si estamos hablando de que trae 300 julios, ¿verdad? O 300 julios de energía, o trae 300 joules, ¿verdad? Cualquiera de las dos se logra comprender, la verdad. Bien, entonces se llama así, bueno, en honor al científico británico James Joule, que hizo pues trabajos relacionados con el concepto de trabajo y el concepto de calor. Y bueno, entonces se ha determinado dar esa medida o esa unidad a el valor de energía del sistema internacional. Otra forma de medir energía es caloría, ¿verdad? Creo que esta es muy común, ¿verdad? Porque todos hemos escuchado de que hay que hacer dieta y que hay que cuidar la cantidad de calorías que consumimos, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué hemos escuchado eso? Bueno, porque las calorías están en los alimentos, ¿verdad? O los alimentos que consumimos tienen una cierta cantidad de energía y esa energía se puede medir en calorías. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo es muy inteligente. Digamos, si yo debería consumir la cantidad de calorías que yo gasto en un día, ¿sí? Si yo hago eso, pues realmente voy a tener un buen desempeño en mi vida cotidiana y no voy a tener ni una acumulación, ni un exceso, ni una escasez. Pero cuando yo consumo más calorías de las que gasto, el cuerpo no las bota, sino que el cuerpo dice, eh, hey, tenemos energía extra, ¿verdad? Estamos con ingreso de más energía de la que necesitamos, entonces la almacena. Entonces el cuerpo tiene unos mecanismos para tomar los azúcares o las energías en exceso que se consuman y transformarlas en otra molécula más duradera que permita almacenar. Y la cuestión es que los azúcares o los carbohidratos se transforman, el cuerpo los transforma en grasa, porque de esa manera es más fácil almacenar, ¿sí? Y por eso, cuando comemos más calorías de las que gastamos, empezamos a subir de peso. Entonces, igualmente al contrario, ¿verdad? Si uno lo que pretendiera es bajar de peso y uno gasta más calorías de las que consume en alimentación, el cuerpo va a decir, hey, no me está alcanzando con lo que me está ingresando por alimentación. Entonces necesito utilizar parte de la energía almacenada. Entonces ahí es a donde el cuerpo también pone en acción los mecanismos para poner la grasa en circulación y transformarla en unidad de energía. Entonces, de esa manera, consumiendo menos calorías de las que ocupamos, podemos lograr una reducción en nuestro peso, ¿sí? Caloría y joules se relacionan por esta relación, ¿sí? Realmente es muy sencillo, o sea, prácticamente 4 joules es una caloría, ¿sí? Eh, más exacto, 4.18, ¿verdad? Es el valor que queremos utilizar. Y en nutrición, normalmente ellos, cuando hablan de caloría, se refieren a una kilocaloría, ¿sí? Pero ellos nunca dicen kilocaloría, ellos nada más dicen caloría. Pero las calorías son unidades muy pequeñas, igual los joules. Entonces, normalmente en procesos químicos vamos a utilizar
kilocaloría o kilojoule, porque los otros valores realmente son muy pequeños. ¿No? Bien. Y bueno, otra definición que tenemos aquí inicialmente es lo que conocemos como sistema y entorno. Nosotros cuando vamos a hacer un análisis energético necesitamos definir cuál es la región, cuál es el espacio que nosotros vamos a estudiar. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer un experimento con un pistón. Esto que está aquí es lo que voy a estar analizando. Y en ese caso, ¿verdad? Diríamos que el sistema de estudio o el objeto de estudio es el sistema y el sistema estaría entonces delimitado por unos límites físicos, ¿sí? A veces lo que queremos definir como sistema es algo tal vez un poco más grande, entonces podríamos definir unos límites imaginarios que cubran más espacio. Ahora, todo lo que está dentro de los límites de nuestro objeto de estudio lo conocemos como sistema. Y todo lo que esté fuera de los límites lo conocemos como entorno. Entonces tenemos eh, sistema es lo que nosotros vamos a estudiar y es lo que está dentro de los límites que establecemos. Y fuera de esos límites lo conocemos como el entorno o los alrededores. ¿Sí? A veces hay sistemas, Oye, sí, yo tengo una duda en cuanto a eso. ah, El sistema, por así decirlo, son los reactivos y los productos, digámosle, en las reacciones. Y el entorno sería, por ejemplo, en donde se va a llevar a cabo. Pero ¿por qué es que se toma como sistema abierto y sistema cerrado o sistema aislado? ¿No sería entorno? ok, bien, este, nosotros tenemos que establecer cuál es nuestro objeto de estudio. ¿Mm? Entonces, puede ser de que, por ejemplo, aquí, si a mí lo que me interesa son estos gases, estudiar estos gases, entonces, pues todo este pistón y el cuerpo del pistón son la frontera. ¿No? Lo que está dentro de la frontera es el sistema de estudio y lo que está fuera de la frontera se conoce como los alrededores o el entorno. ¿Sí? Em, puede ser, puede ser, digamos, en este caso, este pistón, aunque este pistón de acá, ¿verdad? Puede subir y bajar, dependiendo de cuánta presión se le quiera hacer a los gases, no permite que los gases salgan. Entonces, cuando yo tengo un sistema donde yo no dejo que la materia entre o salga, le llamamos un sistema cerrado. ¿Sí? Eso, un cerrado es que yo no dejo que haya transferencia de materia entre los alrededores y el sistema. ¿Mm? Lo que pasa es que en un sistema cerrado, ¿verdad? Si este pistón es metálico y lo de adentro se calienta y los entornos están más fríos que lo de adentro, entonces va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Va a haber un movimiento de calor por las paredes, ¿verdad? Que son paredes metálicas, entonces transfiere muy bien el calor y en ese caso si lo de adentro está más caliente que lo de afuera, el calor pasaría por las paredes del recipiente y calentaría el entorno. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, vemos que un sistema cerrado no deja que salga o entre materia, pero sí puede permitir que entre o salga energía, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la definición de sistema cerrado. Hay unos sistemas que, digamos que además de que este pistón no deja que la materia se salga, digamos que alrededor también estuviera cubierto con algún material aislante que no permitiera que calor salga del pistón, ¿sí? Ni viceversa, que algún tipo de calor pueda venir de los alrededores y calentar lo que está dentro del pistón. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo em, em, si yo tengo el pistón con envuelto en un material aislante, no permito que salga ni entre energía, entonces en ese caso ya no sería un sistema cerrado, sino que sería un sistema aislado. Aislado sería que no permito que haya transferencia de materia entre el entorno y los alrededores, ni tampoco que haya una transferencia de energía. Entonces le llamamos sistema aislado. Ujú. Y un sistema, cuando le llamamos sistema abierto, ¿verdad? Aquí está la definición, ¿verdad? Abierto, cerrado, ¿sí? Y por ahí debe estar el de aislado, ¿verdad? Entonces, un sistema abierto sí puede entrar y salir materia. Ujú. Entonces, esas serían las tres posibilidades que yo tengo. ¿Mm? Claramente, un sistema abierto no solamente hay transferencia de materia, sino que también puede haber transferencia de energía. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó eso? ¿Se entendió? Sí, profe. De momento sí, ya entendí que, digamos, por ponerlo así, la botella también es un sistema y lo que está dentro de la botella pertenece también al sistema y el entorno sería pues el entorno, lo que está fuera de la botella, por decirlo así. La botella propiamente es la barrera entre el sistema y los alrededores. Entonces, estrictamente a la botella en termodinámica le llamaríamos la frontera, ¿sí? Frontal. Todo lo que está dentro de la frontera se llama sistema y todo lo que está fuera de la frontera le llamamos entorno, ¿sí? Entonces, en un sistema abierto se puede intercambiar materia y energía con el entorno. Ujú. Pero en un sistema cerrado sí se podría intercambiar energía, pero materia no, ¿sí? Aquí se puede intercambiar energía, pero materia no. Y en el aislado no se puede intercambiar ninguna de las dos. Ambos. Entonces son los tres tipos de sistemas que tenemos en termodinámica. Súper. Bien. Entonces, ya hablábamos, ¿verdad? De que, bueno, trabajo, W, es una fuerza que provoca un desplazamiento de la materia, ¿sí? Entonces, esa sería la definición de trabajo. ¿Sí? En sí, ¿verdad? En física sí nos centramos un poco más en hacer cálculos de trabajo en diferentes situaciones, pero acá simplemente es pues que conozcamos que existe el concepto, ¿sí? Pero en sí, eh, de lo que nos pueden decir es, ¿verdad? Darnos la fuerza y la distancia que recorre el objeto y con eso calcularíamos el trabajo, pero en realidad no es algo muy complejo, ¿verdad?
Y como decíamos también, el calor es una energía que se transfiere de un objeto más caliente hacia uno más frío. ¿Estamos? Son las dos definiciones que tenemos por ahí. Muy bien. ¿Estamos? Bien. Esa sería entonces la sección 5.1. Denme un par de minutitos y ya regreso, chicos. Bien, chicos, ya estoy por acá de vuelta. Entonces, continuando, tenemos por aquí la sección 5.2 que nos habla de la primera ley de la termodinámica. En realidad, esto es el famoso enunciado de que la energía se conserva, ¿sí? Entonces, para entender un poco de qué trata, se definió algo que se conoce como energía interna, ¿ok? La energía interna la vamos a definir aquí en el libro como una E mayúscula. Es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes del sistema. ¿Ok? En otras palabras, digamos que la energía interna es una energía que tiene un sistema propiamente por el movimiento que tienen sus partículas que lo forman. ¿Sí? Básicamente esa sería como la forma de entenderlo. Entonces, si pensamos en un gas, que normalmente es lo más sencillo de visualizar, bueno, ese gas tiene un movimiento, ¿sí? Sus partículas tienen un cierto movimiento. Entonces, este gas diríamos que tiene una energía interna, que tiene que ver con cuánta movilidad tienen esas partículas internas. Ujú. Entonces, lo que dijeron los científicos es que
la energía interna puede sufrir cambios, ¿ok? Puede sufrir cambios. Y aquí aparece el uso, creo que por primera vez en el libro, de la letra griega delta. Es un triangulito, ¿sí? Lo leeríamos como delta E, ¿sí? En este caso, delta E. Delta en ciencias, no solo en química, sino que en general, cuando yo hablo de un delta, y tal vez lo habrán visto en cálculo, en física, delta significa condición final menos condición inicial, ¿sí? En este caso, delta E sería energía interna final menos energía interna inicial. Entonces, resulta que en un sistema, para ponerlo inicialmente eh, en un caso más simple, en los sistemas cerrados, o sea, que no intercambian masa, eh, se encontró que la energía interna puede cambiar cuando hay transferencia de calor desde el sistema hacia el entorno o viceversa, o cuando hay un calor que el perdón, o cuando hay un trabajo que el sistema hace sobre los alrededores o viceversa, que los alrededores hagan un trabajo sobre el sistema. Entonces, la energía interna cambia cuando hay calor o trabajo que se aplica sobre el sistema o desde el sistema sobre los alrededores, ¿sí? Y ese descubrimiento se puso en forma de una ecuación, que es la relación entonces entre cambio de energía interna, calor y trabajo, y es lo que conocemos realmente eh, como ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Aquí han hecho como una cierta analogía, ¿verdad? Aquí pusieron como una caja fuerte, ¿verdad? Para decir de que es un sistema cerrado y entonces inicialmente el sistema dentro de él tiene una cierta cantidad de energía interna, ¿sí? Si yo le suministro calor o le suministro trabajo desde los alrededores al sistema, la energía interna se va a incrementar, ¿sí? En esos aspectos de termodinámica, el calor lo vamos a representar con la letra Q. Ujú. Y cuando el calor venga desde los alrededores hacia el sistema, decimos que el calor es positivo, ¿sí? Q mayor que cero significa que Q es positivo. Ujú. Entonces, el calor es positivo si entra al sistema. Ujú. Y con el trabajo, también el trabajo por el inglés, ¿verdad? Le llamamos con la letra W. El trabajo, si es el entorno el que efectúa un trabajo sobre el sistema, tomaríamos que ese trabajo es positivo. Y un trabajo positivo incrementaría la energía interna del sistema. Ujú. Por otro lado, yo podría tener un caso en que más bien en lugar de que el sistema gane, el sistema pierda. Ujú. Y si más bien desde el sistema sale calor hacia los alrededores, el calor se consideraría de signo negativo y tendría esta dirección. Ujú. Y si el sistema tuviera que hacer un trabajo sobre los alrededores, entonces el trabajo sería de signo negativo. Y como podemos ver, esta bolsita de energía interna comparada con la energía interna inicial es más pequeña, ¿sí? Entonces, si
yo tengo un sistema que pierde calor y pierde trabajo, el cambio de energía interna va a ser negativo, ¿sí? Entonces, si yo tengo pérdida de calor y que el sistema hace trabajo sobre los alrededores, entonces va a perder energía interna, ¿sí? O va a tener una disminución respecto a la energía interna inicial, va a tener una disminución en la energía interna. Ujú, ¿sí? Y más bien al revés, ¿verdad? Si el calor y el trabajo vienen desde los alrededores hacia el sistema, más bien la energía interna del sistema va a ser superior a la que tenía inicialmente, ¿sí? Por eso vemos que esta bolsita es más grande que la bolsita inicial que había. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el sistema gana calor? ¿Sí? Como dice aquí, gana calor, pero pierde. Entonces ahí es a donde hay que hacer un balance, porque podría ser, ¿verdad? Por decirles algo, si gana 10 joules de calor y hace un trabajo de 10 joules, de ahí queda en cero, ¿verdad? Lo que recibió de calor lo gastó haciendo un trabajo. Entonces, ¿hay cambio de energía interna? No, no habría, ¿sí? Pero si las cantidades no son exactamente iguales, entonces habría que hacer un cálculo, ¿verdad? Para ver entonces cuál va a ser el efecto final en la energía interna. Entonces, ese cálculo se hace con la ecuación 5.5, ¿sí? Es muy sencilla esta ecuación. El cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, ¿sí? Si el calor lo absorbe el sistema, es positivo. Si el trabajo es hecho por el entorno sobre el sistema, el trabajo es positivo. Casos contrarios sería negativo. Entonces, realmente la disminución o aumento de la energía interna dependerán de las magnitudes que tengan el calor y el trabajo que esté involucrado en el proceso. ¿Sí? Pues, uno con las convenciones de signos, ¿sí? Interpretación, pero tal vez nos queda más cómodo si vemos algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo resuelto. Sí. Bien. Aquí dice el ejercicio resuelto 5.2, dice los gases A y B están confinados en un cilindro con pistón como el de la figura 5.4 y reaccionan para formar un sólido C. ¿Okay? Aquí nos dicen cuál es la reacción. Cuando ocurre la reacción, el sistema libera 1150 joules de calor hacia el entorno. ¿Okay? Bien, es un dato muy importante. Y luego el pistón se mueve hacia abajo conforme los gases reaccionan para formar un sólido. Cuando el volumen del gas disminuye bajo la presión constante de la atmósfera, el entorno bajo de 480 joules sobre el sistema. ¿Okay? Entonces, finalmente la pregunta es, ¿cuál es el cambio de la energía interna? ¿Okay? Entonces, esos ejercicios en realidad, como vimos la ecuación, es muy sencilla. Ahora la ecuación es que delta E es igual a Q más W. No es una ecuación para nada complicada. Aquí lo que tenemos que hacer es interpretar los signos de los números que nos están dando, interpretarlos de manera correcta, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dicen es que el sistema libera 1150 joules de calor hacia el entorno. Entonces, ese calor que está liberando el sistema hacia el entorno es positivo o negativo. Pues es negativo porque dicen que el sistema lo está liberando hacia los alrededores. Entonces, ese 1150
sería negativo en nuestro análisis termodinámico. Y a continuación nos dicen que el entorno realiza un trabajo sobre el sistema. En ese caso, como es del entorno hacia el sistema está recibiendo ese trabajo, o sea, está recibiendo 480 joules de trabajo. ¿Okay? Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuál es el cambio de energía interna? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es sumar Q más W, pero Q era negativo, menos 1150, más 480, que si era positivo, el resultado es menos 670 joules. ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que diríamos es que el cambio de energía interna, al ser negativo, lo que significa es que el sistema terminó teniendo menos energía interna de la que tenía originalmente. ¿Sí? Vamos. ¿Algún comentario o alguna duda con esta relación? De momento, bueno, en mi parte está claro, bro. De mi parte también, profe. Excelente. Es nada más, como les digo, interpretar bien los signos. Por ejemplo, en este ejercicio de práctica. Otra vez, calcule el cambio de energía interna. ¿Okay? Ahora dicen que en el proceso del sistema absorbe, o sea, el sistema está recibiendo 140 joules de calor. Entonces, este calor es positivo porque dice que el sistema los está absorbiendo. Y dicen que el sistema realiza un trabajo de 85 joules sobre el entorno. Entonces, el sistema está haciendo el trabajo sobre el entorno. Entonces, el sistema saca energía de él para aplicarla sobre el entorno. Entonces, estos 85 joules son negativos. Entonces, de nuevo, este cambio de energía interna es sumar el 140 positivo menos el 180, menos el 85 negativo, ¿verdad? Eso nos daría 55 joules positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que de la energía interna que tenía el sistema, dado este calor y este trabajo, el sistema terminó teniendo 55 joules más de los que tenía originalmente. ¿Sí? Almacenó energía, por decirlo así, el sistema. Vamos. Es sencillo, es nada más darle la interpretación correcta a los signos. Bien, dos palabras muy comunes para nosotros en procesos térmicos es endotérmico y exotérmico, ¿verdad? Endotérmico significa que el sistema va a absorber energía, va a absorber calor, ¿sí? Que el calor va hacia adentro. Y exotérmico significa que el sistema va a expulsar, ¿sí? El sistema va a expulsar hacia afuera energía. Estamos. Entonces, y no, son dos términos que tenemos que estar familiarizados con ellos y comprender qué significan. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, eso sería lo que tendríamos ahí. Bien. Después acá tenemos la sección 5.3 que nos hablan de un término llamado entalpía. Estrictamente la entalpía ¿verdad? Viene del griego entalpein, que significa calentar, ¿verdad? Es un tipo de calor, ¿verdad? Aquí en termodinámica la entalpía le acostumbramos a agregar, simbolizar por medio de la letra H.
Y la definición estricta de entalpía es que la entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. ¿Sí? Esa es la definición estricta de entalpía. Bien. Aunque como dije en otro momento, la entalpía también la podemos reemplazar, ¿verdad? La mayoría de veces acá en el libro por el nombre calor, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que hacen es darnos como la definición estricta de qué significa entalpía. Muchas veces ese término P, presión por volumen, es pequeño o se puede eliminar. Entonces, en ese caso, los cambios de entalpía son iguales a los cambios de energía interna, ¿sí? Y ya vimos que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Y muchos procesos se llevan a cabo sin que haya movimiento. Entonces, si no hay movimiento de las fronteras, como un pistón, eso significa, ¿verdad? Perdonen, tal vez lo hacemos así. Muchas veces hay procesos donde no hay eh, movimiento, no hay cambio de volumen, no hay cambio de movimiento en las fronteras del sistema. Entonces, si no hay cambio de volumen, ese término se va a eliminar, ¿sí? Y ya aprendimos que E es igual, ¿verdad? Ya aprendimos que E es eh, igual a Q más W, ¿sí? Pero lo que pasa es que, de nuevo, si yo no tengo movimiento en la frontera, entonces no estoy realizando un trabajo, porque recuerden que un trabajo no solamente es aplicar una fuerza, sino que esa fuerza genera un desplazamiento. Pero si yo no tengo un desplazamiento en las fronteras eh, de mi sistema, entonces yo realmente no voy a tener un trabajo implicado. Entonces, si lo ven esta ecuación en lo que se está transformando y por eso es que muchas veces la vamos a interpretar de esta manera, es que eh, eh, H, ¿verdad? En cierto modo es igual a Q, ¿sí? Si lo ven, la entalpía es igual al calor. Entonces, ¿cuándo la entalpía es igual al calor? Cuando yo no tengo trabajo implicado, ¿sí? Y eso pasa en muchísimos procesos, o sea, pocos procesos tienen fronteras móviles, ¿sí? O tienen fronteras que puedan reducir o ampliar el volumen del recipiente. Normalmente son recipientes fijos, ¿verdad? Con fronteras fijas. Entonces, en ese caso, entalpía y calor son equivalentes. ¿Estamos? Por eso es que yo usualmente cuando estoy en este capítulo, donde diga entalpía, normalmente digo calor. ¿Estamos? Pero sí hay procesos donde, aparte de cambio de energía interna, yo tenga también eh, este factor de presión y volumen. Entonces, en ese caso, el calor y la entalpía no son iguales, ¿verdad? Pero son procesos menos comunes, ¿verdad? Y no los vamos a estar estudiando aquí en el curso. ¿Está? Bien, entonces, pues aquí nos Creo, habla un poco del... Ajá, sí, adelante. creo que Ian tenía una pregunta. Adelante, Ian. Sobre esa ecuación, si H es igual a Q, escenario más bien, digamos, el H
de entalpía sería igual también a Q más W, ya que es energía más presión por volumen. De forma que tal vez sería Q más W más E más P por V. Em, sí, o sea, E es Q más W, ¿sí? Ya lo vimos en la sección anterior. Entonces, H vendría siendo Q más W más P por V. Ujú. Lo que pasa es que si no hay cambio de volumen, entonces tampoco va a haber eh, trabajo realizado. Entonces, tanto P por V como W se cancelarían. Entonces, en ese caso, si yo no tengo trabajo involucrado, la entalpía es igual que el calor. Pero si hubiese trabajo, ¿verdad? Entonces esos términos que están aquí tachados realmente no podrían tacharse, ¿verdad? Tendríamos que utilizarlos. Ujú. Pero de nuevo, para efectos del curso, o efectos de lo que vamos a ver aquí, al nivel que lo vamos a ver, pueden tacharse, ¿sí? No vamos a tener procesos donde tengamos ese doble efecto. Ujú. Entonces, para este curso sería que la entalpía es igual al calor, por decirlo así. Que sí, de hecho, aquí no nos deberíamos detener mucho, chicos, porque simplemente que ellos lo están definiendo y lo están definiendo como de una forma estricta, pero en la práctica no es algo que a ustedes les vayan a preguntar en el examen, ¿sí? Aquí es en la deducción, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer en lo que presenta aquí en la 5.10, ¿verdad? Dicen, bueno, si aplicamos el cambio, ¿verdad? Si aplicamos cambio de entalpía, entonces sería cambio de lo que está al lado derecho, ¿verdad? Entonces sería cambio de energía interna, que ya aprendimos que el cambio de energía interna es Q más W. La presión estaría constante, entonces se sale de la diferencial y el- lo que cambiaría es el volumen, el cambio de volumen, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacen es eso, ¿verdad? Dicen, bueno, eh, si se hace el reemplazo ahí, ¿verdad? Vendría siendo que eh, el cambio de entalpía sería igual eh, al calor, ¿verdad? En este caso le ponen Q sub P porque aquí lo que dice, ¿verdad? Es que eh, eso ocurriría a presión constante, ¿verdad? Pero de nuevo, son casos que no son simplemente para dar la definición, ¿verdad? De entalpía, pero como tal no vamos a estar utilizando estas ecuaciones para hacer cálculos realmente de las entalpías. Ujú. Y pues nada más sepan lo que entalpía es una función termodinámica que tiene que ver con la energía interna y con la presión y el volumen, ¿sí? Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Y ya cómo la vamos a utilizar es lo que vamos a ver en las siguientes secciones. Bien, entonces, ya ahora sí, ¿verdad? Dejando esas definiciones que nos brindan algo de contexto, venimos ya a una sección importante que es la sección 5.4, que serían las entalpías de reacción.
Entonces, esto, ¿verdad? Entalpía de reacción yo la podría reemplazar por el nombre calor de reacción. Entonces, siempre que se lleva a cabo una reacción química hay un cambio de entalpía o un calor relacionado con una reacción química, ¿sí? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de entalpía, el cambio de entalpía, viéndolo desde reacción química sería cuál es la entalpía de los productos y le restamos la entalpía de los reactivos, ¿sí? Ya vamos a ver en las secciones posteriores de a dónde podemos nosotros sacar las entalpías de los productos y los reactivos, ¿sí? Eso nosotros no tenemos que calcularlo, sino que ya los científicos lo han calculado y ahora nosotros lo que hacemos es que tenemos los valores ya tabulados y los utilizamos nada más para usar esta ecuación y hacer el cálculo. Ujú. Pero bueno, aquí más que todo lo que nos quiere dar a entender esta sección es que la diferencia en entalpía entre productos y reactivos la conocemos como entalpía de reacción. Normalmente se le pone un delta H y de subíndice se pone RXN, ¿sí? Que sería como para abreviar la palabra reacción. Esto es muy propio del libro, ¿verdad? De la química, la ciencia central, pero otros libros pondrían nada más la R, ¿verdad? De subíndice y ya dirían que entonces el cambio de entalpía de reacción es el delta HR, ¿verdad? Pero aquí en el libro les gusta poner así RXN, ¿verdad? Pero perfectamente podría ser la R nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Cuando yo tengo una reacción química, por ejemplo, aquí tengo el gas hidrógeno quemándose con gas oxígeno, produciendo agua. ¿Qué pasa? Ya no solamente es que yo balanceo aquí, ¿verdad? Mira, sí, aquí hay 4 hidrógenos y de este otro lado también hay 4 hidrógenos, y aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos. Ya no solamente es eso, ¿verdad? Que la materia aquí o la masa en la reacción química tiene que estar balanceada, sino que toda reacción química también va a tener una indicación de cuál es el calor relacionado con el proceso. Y en este caso, veamos de que el cambio de entalpía para esta reacción, o en otras palabras, el calor de reacción en este proceso, es menos 483.6 kilojoules. ¿Okay? El hecho de que sea negativo, ¿qué significa eso? Que esta reacción es exotérmica. O sea, esta reacción cuando se lleva a cabo expulsa energía o expulsa calor. ¿Sí? De hecho, por eso el hidrógeno se está popularizando como un combustible para el futuro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que todo, tiene una alta energía que expulsa cuando se quema, ¿sí? Menos 483 es bastante alto en energía. Y la segunda razón es que cuando el hidrógeno se quema con oxígeno, lo que produce es agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en un motor cualquiera, digamos que un motor de un automóvil. Todos hemos visto los motores de los camiones o los automóviles que tienen una mufla, ¿sí? Y en esa mufla lo que salen son gases de la combustión, que normalmente es dióxido de carbono y pueden haber algunos otros gases ahí. Bueno, imagínense que un automóvil donde tengamos hidrógeno quemándose, lo que va a salir por la mufla es vapor de agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que el hidrógeno está teniendo un auge en temas de combustible. ¿Sí? Bien. Esta entalpía de reacción lo que nos dice es que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno
producen 2 moles de agua y producen 483.6 kilojoules. Esta energía producida es proporcional a la masa que reacciona. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Ya hemos hablado en otras ocasiones de proporcionalidad, ¿verdad? Eso quiere decir que si en lugar de que yo tenga aquí 2 hidrógenos, yo dijera, no, ¿sabes qué? No voy a tener 2 hidrógenos, voy a tener 20 hidrógenos. ¿Okay? Yo voy a agregar aquí más bien 20 hidrógenos. ¿Sí? ¿Sí? Si yo uso 20 hidrógenos, ¿cuánto calor puedo sacar? Bueno, podría sacar menos 4000, ¿cuánto dijimos? 4836. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque sé que si uso 20 hidrógenos puedo sacar menos 4836 kilojoules. ¿Cómo lo supe? ¿O cómo, qué es lo que estamos haciendo? Creo que en estos problemas se utiliza la masa molar y como son más moles, digamos, es mayor su masa, digamos, al hacer la conversión, ¿cierto? Bueno, sí podría decirse que vamos a involucrar a la masa molar, pero creo que la respuesta es un poco más sencillo que eso que dijiste. ¿Ya? O sea, si 2 me dan a mí 483, 20 me dan 4836. ¿Por qué? ¿Qué es cuál es la relación entre 2 y 20? ¿Y cuál es la relación entre 483 y 4836? Sí, adelante, Ian. Está usando 10 veces más moles. Exactamente, ¿verdad? Vean que aquí, ¿verdad? Yo de lo que decía la reacción química estoy usando 10 moles más de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto calor más puedo obtener? 10 veces más también. ¿Verdad? Entonces, yo agarro 483.6, lo multiplico por 10 y me da 4836. ¿Sí? Entonces, este calor es proporcional a la masa que se use. Claro que, ¿verdad? Esto va de la mano también con el oxígeno. O sea, si yo uso 20 hidrógeno, tendría obligatoriamente que usar ¿cuántos de oxígeno? 10. ¿Sí? Porque si yo uso 20 hidrógeno, pero siempre meto solo uno de oxígeno, el oxígeno sería el reactivo limitante. Yo podré tener mucho hidrógeno para quemar, pero si tengo poco oxígeno, lo que voy a obtener es lo que me deje el oxígeno producir. ¿Sí? Pero si yo dijera, no, voy a aumentar proporcionalmente todo lo que voy a alimentar, yo digo, bueno, 20 hidrógeno, 10 de oxígeno, fijo, voy a poder obtener menos 4836 kilojoules de energía. ¿Está? ¿Estamos? Y así con cualquier otra proporcionalidad, digamos que más bien yo en lugar de usar 2 moles de hidrógeno, yo usara solo uno. Entonces, si yo usara la mitad del original, la energía que yo podría obtener sería la mitad. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí?
Bien. Entonces, hablando de hidrógeno y combustible y explosiones, ¿verdad? Eh, Hubo un accidente súper famoso, ¿verdad? En 1937, porque, bueno, tal vez han visto o han, bueno, yo creo que aquí en Costa Rica, no sé si alguna vez han venido, pero, o sí. Bueno, hay unos vehículos aéreos, por llamarlos así, que se llaman, o les llamamos dirigibles, sí, sí, creo que sí, ¿verdad? Eh, este, sí, ¿verdad? Dirigible, correcto. ¿Qué pasó en ese accidente? Resulta que, bueno, esto es como un gran globo, ¿verdad? Que tiene como una canastita aquí pequeña de pasajeros. Ujú. Esa es la manera en que se usan los dirigibles. Y bueno, para que flote en el aire, lo que debe hacerse es llenar el dirigible con gas que sea menos denso que el aire, ¿verdad? Básicamente hay dos gases que pueden hacer eso en la naturaleza. Uno es hidrógeno, ¿ok? El hidrógeno, si uno infla un globo con hidrógeno va a flotar. Y el otro es el helio, ¿sí? Que normalmente cuando, no sé si lo han utilizado en una ocasión, ¿verdad? Cuando hay fiestas o algo así y quieren que los globos se vean más bonitos, los inflan con helio porque van a flotar y van a ser más bonitos, ¿verdad? O sea, a la gente siempre le llama la atención que los globos no se caigan, sino que floten. El tema cuál es, que bueno, aquí lo que pasó en este accidente es que el dirigible de hecho venía para New Jersey. No me acuerdo si esto era transatlántico, yo creo que no. No era un viaje tan largo, pero por los vientos y de todo, no fue tan factible dirigir al dirigible, ¿verdad? Y pegó contra una torre eléctrica. El tema es que en ese tiempo llenaban, se les ocurrió llenar el dirigible con hidrógeno. El problema es que el hidrógeno es un combustible, ¿sí? Entonces, cuando el dirigible pegó contra la torre eléctrica, literal, eso fue una explosión épica, ¿sí? Épica. ¿Qué hubiera pasado si el dirigible hubiera estado lleno con helio? El helio es un gas noble, ¿sí? ¿Qué significa que sea un gas noble? Que no reacciona con nada. En especial, no se quema como el hidrógeno. Ujú. Entonces, pues, si hubiera chocado con la torre, probablemente el dirigible tal vez se hubiera desinflado, pero jamás hubiera ocurrido una explosión y hubiera habido llamas, ¿sí? Entonces, creo que desde ese accidente no se volvió a utilizar hidrógeno en los dirigibles, ¿sí? Y por eso también podemos usar helio en nuestras fiestas de cumpleaños y demás, ¿verdad? Y si se revienta un globo con helio en una fiesta, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, un poco más sobre la entalpía de reacción. Bueno, esta primera regla que estoy diciendo aquí, ya la dije, ¿verdad? Es extensiva. ¿Qué es una propiedad extensiva? Una propiedad que depende de la cantidad de masa que usemos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, es la combustión del metano. Este gas se llama metano, es una combustión. Por cada mol de metano se liberan 890 kilojoules, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que dice es que si usáramos 2 moles de metano, se liberaría el doble de calor.
Eso es lo que significa que la propiedad sea extensiva. La otra cuestión con las entalpías de reacción es que si a mí se me ocurriera hacer la reacción inversa, resulta que el calor que estaría relacionado con la reacción inversa sería el mismo, sería igual, pero de signo contrario. Es algo muy interesante. O sea, si ustedes ven esta reacción aquí, si yo le doy vueltas y más bien el CO2 y el agua, yo los uno aquí, ¿sí? Si el CO2 y el agua yo los uno para formar el metano, ¿sí? Hacer la reacción al revés, yo necesitaría darle a estos reactivos 890 kilojoules. Vean que si es al revés, la reacción expulsaría calor. Pero si yo le doy vuelta al proceso, la reacción necesitaría calor. ¿Cuánto? El mismo número, solamente que en una lo expulsa y en otro lo necesitaría absorber. ¿Sí? Ese es un hecho muy interesante porque alguien podría decir, no, si lo expulsa es un valor, pero si es el proceso inverso, lo que absorbe es diferente. Sí, ¿verdad? Alguien podría haberlo pensado, pero ya en la práctica, realmente lo que descubren los químicos es que el número es el mismo, ¿verdad? Es algo súper interesante. Y un tercer dato que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de entalpía de reacción es que esa entalpía de reacción depende de los estados de los reactivos y los productos, ¿sí? O sea, aquí cuando decimos, sí, se produce oxígeno gaseoso o se produce dióxido de carbono gaseoso, se produce agua líquida. Sí, eso es muy importante a la hora del calor de reacción porque resulta que la entalpía del agua líquida no es igual que la entalpía del agua gaseosa, ni tampoco igual que la entalpía del agua sólida. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta cuál es el estado físico de los reactivos y productos porque eso puede afectar el cálculo que nosotros tengamos, ¿verdad? De hecho, aquí lo que nos dicen, ¿verdad? Para reafirmar eso es que, por ejemplo, 2 moles de agua líquida, pasarlos eh, a su estado gaseoso, que esto no es una reacción, ¿verdad? Esto es una evaporación. Si es pasarlo de líquido a gas, eso es un proceso que necesita que le demos al agua líquida 88 kilojoules de energía, ¿sí? Quiere decir que el agua gaseosa tiene más energía que el agua líquida. Eso suena lógico, ¿verdad? Pero matemáticamente sí es así también, ¿verdad? No solamente es algo de intuición. Estamos, entonces tenemos esas tres situaciones con la entalpía de reacción. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo interesante, ¿verdad? Que nos dicen si tenemos 450 gramos de metano, ¿cuánto calor libera? ¿Mm? Ya antes vimos arriba que el metano libera 890 kilojoules por un mol, ¿ok? Aquí tal vez lo interesante es que nos dicen que son 4.50 gramos, ¿verdad? No nos dicen que es un mol, sino que es 4.50 gramos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero que todo, sacar la masa molar del metano, son 16 gramos por mol. Entonces, estos 4.50 gramos los dividimos entre los 16 gramos por mol para pasar estos gramos a moles. Cuando ya hagamos eso, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el factor que nos decía la reacción, ¿verdad? Vimos que en la reacción un mol de metano libera 890 kilojoules. Entonces, si hacemos eso, nos da menos 250 kilojoules. Entonces, con 4.50 gramos, yo podría liberar 250 kilojoules de energía. Estamos.
Ese es un poco el tema de la proporcionalidad, ¿verdad? O el carácter extensivo del calor de reacción. Bien. La sección 5.5 se denomina calorimetría. Ya dijimos que es una técnica para medir el calor que interviene en un proceso. Y el calorímetro es un aparato donde se hace calorimetría. Entonces, antes de hablar un poco de los aparatos y en sí de la calorimetría, aquí esta sección nos introduce un concepto muy importante, dos conceptos importantes, capacidad calorífica y calor específico. ¿Sí? Entonces, aquí inician hablando de capacidad calorífica, pero me gustaría más bien hablar primero del calor específico. El calor específico normalmente le llamamos aquí en el libro C sub S, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es S de subíndice por el inglés también, ¿verdad? La palabra specific. Pero, ¿verdad? Trayéndolo al español sería C sub E, ¿verdad? O sea, una CE sería la que utilizaríamos más adecuada para el español. Bien, el calor específico es una propiedad física de las sustancias, ¿sí? Y el calor específico, lo que indica es esta relación que tenemos aquí. O sea, el calor específico nos va a decir cuánto calor se necesita transferir para que una determinada masa de una sustancia cambie su temperatura en esta cantidad de grados. ¿Sí? Poniéndole en símbolos, el calor específico sería igual a el calor que recibe una sustancia dividido por la masa utilizada de esa sustancia multiplicado por el cambio de temperatura realizado. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Nos dicen, bueno, vea, suponga que para una cierta sustancia se necesitan 209 joules para incrementar la temperatura de 50 gramos de agua. Bueno, no es una cierta sustancia, es agua, ¿verdad? Entonces, 50 gramos de agua, 209 joules. Y cuando a estos 50 gramos de agua le doy 209 joules, el cambio de temperatura es 1.00 Kelvin. Entonces, el calor específico se calcularía como dividir ese calor entre la masa y entre el cambio de temperatura que se ejecutó. El 209 entre 50 entre 1 nos da 4.18. ¿Sí? Las unidades del calor específico son estas que se muestran aquí. Joules entre gramo entre Kelvin, ¿verdad? Todo este gramo y Kelvin van en el denominador de las unidades. ¿Sí? ¿Les suena familiar este 4.18? Ya lo habíamos visto anteriormente hoy. Era una caloría. Exacto, muy bien, excelente, excelente respuesta, ¿verdad? Sí, precisamente es el valor que se usa como definición para caloría, ¿verdad? El calor específico del agua es 4.18 y precisamente definimos que un joule, perdón, que
Una caloría son 4.18 joules. ¿Sí? Aquí lo explica un poco mejor, ¿verdad? Si yo tengo 1 gramo de agua, ¿ok? Y está a 14.5 grados Celsius y yo lo quiero pasar a 15.5 grados Celsius, o sea, ese gramo de agua yo le quiero incrementar 1 grado Celsius de temperatura, la cantidad de calor que yo requiero es 4.18. ¿Sí? Esa es precisamente la definición de calor específico. O sea, es la cantidad de calor que yo le tengo que dar a 1 gramo de una sustancia para elevarle en 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin su temperatura. ¿Estamos? Bien. El calor específico es una propiedad de la materia. Entonces, todos los materiales tienen un calor específico diferente. Por acá deben ir una tabla 5.2, ¿verdad? Que contiene los calores específicos de alguna sustancia, ¿verdad? Lamentablemente, siento que hay una falla que tiene el libro, es que no trae una tabla de calores específicos más amplia, ¿sí? O sea, apenas nos brinda aquí ejemplo de 8 sustancias, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Una nota ahí para los autores, por favor, para la siguiente edición incluyan una tabla amplia de calores específicos típicos, ¿verdad? Entonces, como decíamos, para el agua líquida, ese valor nos lo tenemos que memorizar porque va a salir en todas partes, ¿verdad? En todos los cálculos. El agua tiene un valor de 4.18, bueno, el agua líquida. Pero es interesante, ¿verdad? Que hay algunos, el gas nitrógeno, por ejemplo, tiene un valor de 1.04. Es 4 veces más pequeño que el agua líquida, ¿verdad? Sí. El aluminio, el hierro, el mercurio, vean que tienen en común estas sustancias, digamos, el aluminio, el hierro y el mercurio, que tienen en común. Son metales, ¿verdad? Y vean que sus valores de calor específicos son bajos, ¿verdad? Esto es usual con los metales. ¿Qué significa eso? Que si tiene un calor específico bajo, significa que con poca energía ellos suben de temperatura, ¿sí? Por eso las ollas o los sartenes que se utilizan en las casas están hechos de metales, ¿verdad? Porque ellos reciben calor y con, con poquito que reciban, su temperatura se incrementa mucho, ¿verdad? Y para cocinar ocupamos altas temperaturas, entonces queda súper bueno que ellos tengan esa capacidad, ¿verdad? Quiere decir que no hay que suministrarle mucha energía a esas ollas o a esos sartenes para ver si logramos subir la temperatura, ¿no? Debido a esta propiedad, lo que sucede es que con poquito ellos suben de temperatura. Contrario pasa con el agua, ¿verdad? El agua más bien al tener ese valor tan alto de calor específico, puede absorber mucha energía antes de empezar a sufrir cambios de temperatura. Eso no, ¿verdad? Ya sabemos que el agua es maravillosa y sostiene la vida y hace muchísimas cosas, ¿verdad? Pero este efecto que estamos viendo aquí también es uno de los aspectos más maravillosos del agua, porque eh, es, es por ejemplo, en el cuerpo humano, pues nos ayuda, ¿verdad? Nosotros podríamos recibir calor, ¿verdad? Del entorno y nuestra temperatura no sube tanto debido a que el agua absorbe mucho antes de empezar a subir, ¿verdad? Entonces es un hecho importante, ¿verdad? También desde el punto de vista de, de la biología o la vida, ¿verdad? Aspectos de la vida.
Muy bien, entonces eso es el calor específico. Ahora, a veces, bueno, nosotros aquí lo que hicimos fue calcular el calor específico, ¿verdad? Y si recuerdan también los que están en el laboratorio, este es la próxima sesión que vamos a tener en el laboratorio, es de esto, ¿verdad? Es de encontrar el calor específico de un metal, ¿verdad? Em, pero si más bien yo ya tuviera el calor específico, yo puedo utilizar la ecuación 522 para determinar cuánto calor se requiere en un proceso, ¿sí? Si yo conozco el calor específico de una sustancia y sé cuánta masa tengo de la sustancia y ya tengo previsto cuánto va a ser la cantidad de grados Celsius que quiero cambiarle de temperatura a esa masa, yo podría calcular cuánto es el calor que necesito, ¿sí? Entonces, el calor específico es una propiedad, ¿verdad? Eso lo sacaría de una tabla o me lo brindarían. Tendría el dato de la masa y teniendo el dato del cambio de temperatura, yo puedo calcular cuántos joules voy a necesitar en ese proceso, ¿sí? Igual, esto es una ecuación, ¿verdad? Entonces vean que en realidad esta expresión 521 y la 522 no son dos ecuaciones, sino que son las mismas, nada más que tienen una variable diferente despejada. Entonces, digamos, tomando como base la 522, yo en realidad aquí me pueden preguntar, yo tengo 4 variables aquí, ¿verdad? Es más, haciéndolo un poco más explícito, ¿verdad? Ese delta T que tenemos ahí, ese delta T, en realidad recuerden que lo reemplazaríamos por eh, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? O sea, este delta T que tenemos aquí, en realidad, haciendo más explícitos en la escritura, sería paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces nosotros realmente en esta expresión 522 tenemos 5 variables. El calor específico, la masa, la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, yo podría utilizar esta ecuación de 5 variables teniendo, digamos, si yo tengo 4 datos, yo podría despejar el quinto, ¿sí? Entonces, yo, basado en esto, ¿verdad? Podría ser el despeje de lo que yo necesite aquí, ¿verdad? Para entonces resolver la incógnita que se me plantee. Vamos. Bien. Hay otro concepto que en lugar de el calor específico se llama capacidad calorífica. Ujú. Y eso lo mencionan por aquí, ¿verdad? Dicen que la capacidad, en este caso, la capacidad calorífica, eh, la denotan aquí en el libro con una letra C mayúscula, ¿sí? En este caso, la capacidad calorífica eh, ya tiene incluido el dato de masa, por decirlo así. Entonces, digamos, cuando yo, vamos a ver si lo escribimos por aquí, pero si yo ocupo calcular el calor de un proceso y lo que me dan es la capacidad calorífica, llamémosle CC, ¿ok? Capacidad calorífica. Y esa capacidad calorífica la multiplicaría por el cambio de temperatura, ¿sí? Por el delta T.
Entonces, cuando a mí me dan capacidad calorífica, no me van a decir cuánto es la masa de la sustancia, ¿sí? Porque ya en la capacidad calorífica ya está metido el dato de masa. Entonces, yo solamente voy a necesitar, si yo sé cuál es la capacidad calorífica, yo solo voy a necesitar cuál es el cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura lo multiplico por la capacidad calorífica y yo tendría el calor, ¿sí? Pero es más común utilizar el otro, el de calor específico, o sea, este de aquí. ¿Sí? Vamos. Bien. Entonces, veamos aquí este ejemplo resuelto 5.5. Dice, ¿cuánto calor se necesita para calentar 250 gramos de agua? ¿Sí? De 22 grados Celsius a 98 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí es el calor. ¿Sí? ¿Cuánto calor se ocupa? ¿O cuántos joules? Tengo el dato de masa, 250 gramos. Y tengo la temperatura inicial, que es 22, y la final, que es 98. ¿Sí? Bien. Entonces, recordando la ecuación que yo tengo que utilizar, sería la ecuación 522. Sería esta que tenemos por aquí. ¿Mm? Entonces, repasemos. Me piden el calor. No lo tengo, ¿verdad? No lo tengo en los datos y es lo que me están pidiendo, el calor. ¿Me dan la masa? Sí me la dan, es 250 gramos. ¿Me indican el cambio de temperatura? Bueno, no me indican el cambio de temperatura, pero sí me dicen cuál es la temperatura final y la inicial. Entonces, si yo resto 98 de 22, eso me da 76. Entonces, el cambio de temperatura son 76. Entonces, también tengo ese dato. Aquí lo que pareciera que no me dieron en el enunciado es el calor específico. Pero entonces, si no me lo dan en el enunciado, el calor específico, en este caso es agua, yo lo tengo que saber, que es 4.18. ¿Sí? Para el agua tengo que saber que es 4.18. Muy bien, entonces de ahí tengo todo. El 4.18 por 2.50 por 76 me da 7.9 por 10 a la 4 joules. ¿Sí? Bien. La pregunta B dice, ¿cuál es la capacidad calorífica molar del agua? ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan eso, lo que me están diciendo es, ok, yo tengo el 418, eso es en gramos. Eso es en gramos. Entonces, sí, a mí me están diciendo que de la capacidad, el calor específico, pero molar, lo que yo necesitaría es recordar que un mol de agua son 18 gramos de agua. Entonces hacemos simplemente una conversión por acá. Esos 18 gramos por cada mol los multiplicamos aquí, ¿verdad? Por el 4.18. Esos gramos se van a ir con los gramos de arriba. Y abajo me quedarían las unidades de mol. ¿Sí? Las unidades de mol. Entonces, multiplicamos, ¿verdad? 418 por 18 nos da 75.2. En este caso, las unidades son joules, mol, Kelvin, ¿verdad? Este mol Kelvin va en el denominador de las unidades.
Ese también sería un número que podríamos memorizar, la verdad, porque es muy común que usemos agua. Entonces, no diría, bueno, si es en gramos es 4.18, pero si es en moles es 75.2. ¿Sí? Eso quedaría muy bien, tener esos datos así a mano tan rápido. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar tiempo de ver las demás secciones, pero vamos a terminar con esta parte de calorimetría. Las otras secciones yo las tengo grabadas en unos videos por aparte, entonces lo que puedo hacer es, como hice para el capítulo 4, compartírselas para que este, para que podamos completar ahí la explicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, la calorimetría a presión constante, ¿verdad? Es básicamente un vasito térmico. eh, Ese vaso térmico está formado por un material aislante que no permite que el calor entre o salga desde o hacia el sistema, ¿verdad? Normalmente vienen equipados con un termómetro, también con un agitador. Aquí viene con un taponcito también, una tapa. Por aquí vamos a tener algún líquido o algún material que va a sufrir una reacción. Y bueno, el borde del vasito es material aislante, en este caso indicaron aquí en el libro poliestireno, pero podría ser algún otro material que también funcione como aislante, ¿sí? Entonces, em, aquí nosotros lo que vamos a tener entonces es que vamos a estar utilizando esta ecuación 523. ¿Ok? Esta ecuación 523 tendríamos que el calor, ¿verdad? Que va a generarse aquí en el vasito interno sería el calor específico de la disolución, ¿m? Multiplicando la masa en gramos de disolución y multiplicando el cambio de temperatura que queremos lograr, o el cambio de temperatura que se dio en el proceso. ¿Ok? Muy bien, entonces en ese caso nosotros tendríamos esa ecuación para utilizar ahí para hacer las mediciones. Ujú. Acá, ¿verdad? Lo que nos pone es un ejemplo de cómo se utilizaría el calorímetro. Mediante mezcla 50 mililitros de HCl, que es 1 molar, y 50 mililitros de hidróxido de sodio, que es 1 molar también. La temperatura se eleva de 21.0 a 27.5. La verdad es que se eleva bastante. Ujú. Dice, calcule el cambio de entalpía para la reacción en kilojoules sobre mol, suponiendo que el calorímetro solo pierde una cantidad insignificante de calor y que el volumen total de la disolución son 100 mililitros y que su densidad es 1 gramo por mililitro.
Y el calor específico de la disolución es, como es una disolución acuosa, y prácticamente los materiales disueltos en el agua tienen el mismo valor, el calor específico del agua. ¿Mm? Bien, entonces la reacción sería esa, es una neutralización. Ujú. Ya la tenemos por aquí balanceada. Ujú. Entonces, primero que todo, el calor que se va a generar en la reacción lo calcularíamos como el calor específico. Diríamos que es 4.18 porque es una disolución acuosa. La masa de la disolución, decían que teníamos 50 y 50 mililitros, ¿verdad? Entonces usáramos 100 mililitros. Como nos da la densidad, que es 1 gramo por mililitro, entonces aquí lo que se hace primero es ese volumen con la densidad, pasarlo primero a masa. Ahora sí, esos 100 gramos de aquí, esos 100 gramos de aquí son los que van aquí. Ok, entonces, el cambio de temperatura que se dio ahí fueron 6.5 Kelvin. Ujú. Entonces, pues multiplicamos todo y ya tendríamos un valor de menos 2.7 por 10 a la 3, que es menos 2.7 kilojoules. Ujú. Entonces, esto de aquí es el calor de reacción, ¿verdad? Es el calor generado por la reacción química. Ujú. De esa manera es como utilizamos entonces los calorímetros, ¿verdad? Hay otro aparato parecido al calorímetro de vaso, que fue el que se eh, explicó antes, que se llama bomba calorimétrica. Tiene un diseño un poco diferente, ¿sí? Por aquí lo podemos ver. Y aquí más bien lo que vamos a hacer es que el calor de la reacción va a ser negativo. El, eh, la capacidad calorífica del calorímetro, eso es lo que significa esa Ccal, ¿verdad? Capacidad calorífica total del calorímetro. Esa es la Ccal multiplicada por el cambio de temperatura. Entonces aquí, ¿verdad? Nos dicen que tenemos la combustión de metilhidracina, es CH6N2. Es un combustible líquido para cohetes y produce nitrógeno gas, CO2 gaseoso y agua líquida. Entonces, la reacción que gobierna el proceso es esta que tenemos por aquí. ¿Mm? Dice que hay 4 gramos de metilhidracina que se queman en una bomba calorimétrica. La temperatura del calorímetro aumenta de 25 a 39.5. Dice por acá que en otro experimento, un experimento independiente, se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro es 7.794. Esa es la CC, ¿verdad? Es la capacidad calorífica del calorímetro. Y nos dicen cuál es el calor de combustión. Bien, entonces, primero que todo, el delta T, que es el cambio de temperatura, 39.5 menos 25, 14.5. ¿Sí? Eso está claro aquí, cuál fue el incremento en la temperatura.
Luego, yo, como estoy usando una bomba calorimétrica, me tienen que dar el calor, la capacidad calorífica del calorímetro. Ya me la dieron aquí, 7.794. El calor de reacción es esa CC multiplicado por el delta T. Entonces, ya este dato lo tenía. Y el 14.5 lo acabamos de calcular. Nos da menos 113.0. Esos son los kilojoules que se liberaron en este proceso. Pero decían que en el proceso lo que se había usado eran 4 gramos de metilhidracina. Y nos piden cuál es el calor de combustión de un mol. ¿Okay? Entonces ocupamos ahí hacer algunas conversiones. Como este 113 fue en 4 gramos. Si yo estos gramos los tengo que pasar a moles, entonces los multiplicaría aquí. 46.1 es la masa molar de la metilhidracina. Eso es por mol. Entonces, hacemos aquí el cómputo, nos da menos 1.30 por 10 a la 3. Esos serían los kilojoules por mol de metilhidracina. ¿Okay? Y esa sería la respuesta al ejercicio, entonces. ¿Verdad? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, como mencionaba, lo dejaremos hasta acá. Les pasaría entonces un video sobre la ley de Hess, ¿verdad? Para que podamos entenderla, ver cómo se manipula y demás. Después de la ley de Hess tendríamos lo que son las entalpías de formación. ¿Sí? Y estaríamos, ¿verdad? Con eso estaríamos listos para el capítulo. Entonces, de momento sería, bueno, repasar esas secciones que no nos alcanza a ver acá. Que son muy importantes, tanto la ley de Hess como los calores de formación son muy importantes para de cara a examen, desarrollo de examen y demás. ¿Estamos? ¿Algún comentario o alguna duda, chicos? Profe, ¿cuál fue la sección que usted dijo que no entraría? Porque en el libro hay una más, pero la 9 son alimentos y combustibles, que también está en su libro. Sí, esa es la última Justamente esa. y la penúltima, que Ah, bueno, decía energía de enlace, me parece, Fabi. Ental- en la envidia entalpía de de enlace. la... Ajá. Mm, Eso es Eso uno. no. Sí, eso no. Ah, ok. Ok, gracias. Vamos. No, gracias a ti. Bien, chicos, entonces quedaríamos hasta acá. Cuídense mucho, ¿sí? Y bueno, ahí les estaré pasando lo que son las grabaciones. Estamos. Que Muchas gracias, descansen. profe. Hasta Nos vemos el luego. sábado. Bye, sí. Hasta luego. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto. Hasta luego.